Hola, bendiciones. El Señor Jesús les bendiga a todos. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 4. Esta habla de la travesía del desierto a la tierra prometida. Cruzan el río Jordán para llegar a la tierra prometida. La muerte de Moisés. Vamos a hablar acerca del sucesor de Moisés, que es Josué, y de todo, la época de los jueces, la época de los reyes, y de cuando el reino fue dividido, de las 10 tribus que se rebelaron contra el rey Roboam, y todas estas cosas vamos a estarlas viendo en esta lección. Primero vamos a hablar acerca de la muerte de Moisés. El Señor, por causa de la desobediencia de Moisés, el Señor le dijo que no iba a poder entrar a la tierra prometida. En el momento que el Señor le dijo que le hablara a la roca, que esta representa a Jesús, él, por causa de las murmuraciones y contiendas y falta de fe del pueblo hebreo, que era de dura cerviz, él se enojó. Por eso es que en la palabra nos dice: airaos, pero no pequéis. Él se molestó y se dejó llevar por esa ira que él tenía y golpeó a la roca para que le diera agua. Entonces, este pequeño error de Moisés le llevó a que no pudiera entrar a la tierra prometida. Él murió de 120 años y el Señor lo llevó a la montaña para que de ahí, desde ese ángulo, pudiera ver la tierra prometida. Le permitió verla, pero no le permitió entrar por causa de la desobediencia. Y lo mismo sucedió también con el pueblo hebreo. El Señor les dio la ley a Moisés, pero por causa de la idolatría y que ellos no supieron esperar, al momento que Moisés regresa con esa ley, con esos estatutos, él también molesto los quiebra y el Señor renueva ese pacto con ellos nuevamente. Y eso era uno constante. Ellos caían, se levantaban, caían, se levantaban, porque eran un pueblo desobediente, no deseaban de corazón seguir al Señor. Cierto que habían salido de Egipto, pero en la travesía por el desierto, lejos de mirar las maravillas del Señor, de que les caía el maná del cielo, de que el Señor les ponía durante el día una nube por la calor, les daba una llama de fuego en la noche. Ellos, a pesar de ver esas maravillas, se concentraban en lo que no tenían. Ellos se concentraban en el deseo de querer tener las cosas que ni aún en Egipto las habían tenido. Se dejaban engañar por el enemigo. Entonces, por causa de toda esa desobediencia y de que ellos no podían seguir al Señor, el Señor también dijo que nadie de todos ellos que habían salido de Egipto iban a llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué? Hay una frase que yo la he visto mucho en Facebook, en diferentes partes, aún predicadores la han dicho, de que nadie llega a la tierra prometida si no pasa por el desierto. Yo no lo creo, porque ninguno que pasó por el desierto llegó a la tierra prometida. De hecho, los que llegaron a la tierra prometida fueron los que nacieron durante ese periodo de tiempo, que fueron 38 años. 2 años fue el tiempo de preparación en donde ellos iban a cruzar el río Jordán. Entonces, las únicas 2 personas de la gran mayoría que salieron de Egipto fueron Caleb y Josué, los que pudieron entrar a la tierra prometida. Y estos eran eran 10 espías que Moisés había mandado a checar la tierra de Canaán. La mayoría de ellos llegaron con un reporte negativo diciendo que ante ellos se miraban como langostas, que eran unos gigantes, que la tierra realmente se miraba muy buena, pero que ellos no iban a poder. Y por causa de todo esto, que ellos llegaron con este reporte negativo, el pueblo se llenó de temor. ¿Qué sucedió? Todos ellos el Señor los mató, porque llegaron con un reporte negativo y difundieron ese temor a todos los demás.
Sin embargo, la minoría, y esto nos hace ver también, mis hermanos, de que no siempre por ser la mayoría que también están en Dios y que se supone que son unos cristianos, ellos van a estar en lo correcto. No siempre es así. A veces la minoría, los que se paran firme y los que tal vez otros pudieran decir, oh, ellos están locos, están mal, son los que están bien y son respaldados por Dios, porque esto es lo que pasó con Josué y Caleb. Ellos dijeron, sí, es cierto que son grandes, es cierto, pero es una tierra que fluye leche y miel. Para Dios ellos no son nada. Dios nos va a permitir llegar bien. Entonces ellos dieron un buen reporte, reconocieron la tierra, llevaron un buen reporte y el Señor les permitió pasar y a Josué lo levanta como líder. Le dice, el Señor le dice a Moisés que unja a Moisés, a Josué como el nuevo líder, el nuevo sucesor del pueblo de Israel. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les voy a poner aquí, acá. Ahí estamos. Entonces, miramos la muerte de Moisés en Deuteronomio 34 y les voy a leer un poco ahí de cuando fue la muerte de Moisés, que por causa de la desobediencia el Señor solamente le permite ver Deuteronomio 34, 5 en adelante. Y se murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Me gustaría leer el versículo 3. Sí, es en el versículo 3. El Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces, bueno, ahí tienen cuando el Señor no le permitió a Moisés, ya les dije el por qué, pasar para allá. Luego, el Señor levanta a Josué. Y Dios dio órdenes a Josué para cruzar el río Jordán. Entonces, dejamos a un lado a Moisés y ahora es un nuevo sucesor. Estamos hablando de Josué. En Josué 1, del 1 al 5, le leemos, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ahora este Josué, hijo de Nun, no era de la misma tribu de Moisés, ya no era de la tribu de Leví, sino que era hijo de Nun. Entonces, pero por causa después de que se había criado como un advenedizo de Aarón, un añadido de Aarón, Aarón lo crió como su hijo y se pegó mucho con Moisés. Entonces, y su nombre le fue cambiado también. Entonces, este vino a ser el sucesor de Moisés, porque andaba cerca. Cualquiera pudiera decir, bueno, déjenle abro aquí a la pantalla. Cualquiera pudiera decir, bueno, por causa de que Moisés tuvo 2 hijos, cualquiera de ellos pudiera haber sido el sucesor de Moisés. Moisés y Séfora tuvieron 2 hijos, pero lamentablemente por causa de la desobediencia también de Moisés anteriormente, él no pudo, él no llevó a sus hijos a ver todas las maravillas que el Señor había hecho cuando abrió el Mar Rojo, cuando llegaron las plagas a Egipto. Séfora, su esposa, no estaban con él, sino que llegaron allí porque su suegro Jetro se los llevó.
Entonces, ellos no miraron gran parte de las maravillas que Dios hizo y no le plació a Dios por causa de que estos no tenían la misma devoción y deseo de servir, sino que Dios escogió a Josué. Entonces, es muy importante mirar nosotros este pequeño dato, de que en toda área que nosotros sirvamos al Señor, tenemos que tener a nuestros hijos allí, que ellos vean las maravillas de Dios, los milagros. Debemos conducir a nuestros hijos a que ellos desarrollen una relación con Dios. Vaya, esto es muy importante. Cuando el pueblo de Israel, el Señor le dice a Josué, le da la orden para cruzar, él también le dice que se levante un conmemorativo, no sé cómo explicarlo. Lo vamos a leer para que me comprendan, porque yo con las palabras tampoco soy muy buena, pero es importante tener esos recuerdos y dejarlos a nuestros hijos. También las cosas que ustedes y nosotros vivimos en el Señor, debemos contarlas a nuestros hijos. El Señor, eso fue lo que nos mandó. Les mandó a cada uno de nosotros que nosotros debemos contar las cosas a nuestros hijos, escribir sus leyes en nuestras paredes, hablarles de Él en la mañana cuando salgamos del camino, al acostarse. En todo momento uno debe hablar de las maravillas, de la ley, de la palabra de Dios, de manera que los conduzcamos a que ellos desarrollen una relación con el Señor, porque al final de cuentas, esta es la mayor herencia que vamos a dejar. Entonces es bien, bien importante. Continúo leyendo ahí en Josué, cuando fue el llamado de Josué. Y se aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y el Señor le da una promesa aquí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando el Señor hace un llamado, es porque Él va a ir con nosotros. Debemos tener esa plena confianza. Josué no pudo derrotar a todos los reinos de Canaán por sí solo. Lo hizo con la fuerza y el poder del Señor. Entonces, ellos estaban preparando para entrar a la tierra prometida y cruzar el río Jordán. Les vuelvo a compartir aquí poseer esa tierra prometida. Entonces, los sacerdotes marchaban hasta la mitad del río y pasaron allí. Entonces, ellos se detienen. Ellos esperaron hasta que toda la gente pasó por el otro lado. Ven aquí, pueden ver acá. Pues, muerte de Moisés, Josué, cruzar el río Jordán, ¿verdad? Entonces Josué mandó 12 hombres, uno de cada tribu, para que trajesen 12 piedras del medio del río Jordán para edificar un memorial. Esto es lo que les estaba diciendo. Un memorial. Yo usé otra frase. No soy buena con las palabras, pero esto es más mejor, ¿no? Un memorial. Entonces miramos, ellos cruzan el río Jordán, las aguas se detienen, dejan de fluir, se levanta como una montaña por este lado y dejan de fluir, y lo otro se escurre y esa área queda seco para que ellos pasen bien por el río Jordán. Eso fue una maravilla que el Señor hizo. Entonces eso tenía que quedar plasmado en la historia. Entonces el Señor le dice que les diga a cada hombre, líder de la tribu, que agarren 12 piedras y levanten un recordatorio, ay, no sé cómo
memorándum, ¿no? Algo donde les hablara a las generaciones venideras de lo que sucedió, de lo que Dios hizo allí. Entonces, también Josué les manda que levanten cada uno 12 piedras en medio del río. Hasta el tiempo de hoy, se habla de eso. Entonces, eso fue lo que quedó allí. ¿Por qué razón esto sucede? Vamos a leer Josué 4, 5 al 7. Esto era solamente para ellos, para que ellos recordaran esto, o eran para las generaciones que vendrían. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten, esto es lo que estaba hablando, de nuestros hijos. Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, les responderéis así: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento. Esa es la palabra que quería encontrar desde hace rato. Monumento. Entonces, ¿por qué ellos pusieron las piedras? Para que les sirviera como un monumento de memorial, un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces ahí tenemos. Luego que ellos cruzan el río Jordán, supongo que todos han escuchado acerca de cómo el pueblo de Israel se preparó para conquistar el primer reino, que fue el reino de Jericó, que ellos tenían una fortaleza, eran los muros. Entonces, pues no se podían derribar con mano humana. Entonces el Señor les mandó a que dieran vueltas por 13 días, tenían ellos que dar por 7 días tenían que dar vueltas. Entonces ellos dieron cada día una vuelta, y al séptimo día dieron 7 vueltas, y fue así como el Señor derrumbó esas fortalezas. No fue con mano de hombre, fue con la fuerza del Señor, y fue confiando en el Señor que ellos lograron. Ese fue el primer reino, y el Señor empezó a engrandecer el nombre de Josué, y todos los reinos siguientes el Señor le ayudó. Y en una ocasión, cuando él estaba peleando con todos los otros reinos que se habían unido contra el pueblo de Israel, el Señor, ya estaba llegando la noche durante la pelea, y el Señor escuchó la oración de Josué, y Josué pidió, de que el sol se detuviese para que ellos pudieran terminar la pelea. Solamente Josué pidió que el sol se detuviese y la luna no se pusiese. ¿Por qué? Porque ellos querían derrotar a sus enemigos, pero el Señor no solamente detiene el sol, sino que también manda bolas de fuego para aniquilar. Yo escuché una prédica acerca de esto, cómo el Señor no se confundía con toda esa multitud luchando, y él podía distinguir a su pueblo, y las bolas de fuego caían sobre los malos. O sea que él peleaba con Israel, de mano a mano con Israel, para vencer a los enemigos de Israel, y así el Señor dio una gran victoria, engrandeció el nombre de Josué. Ellos conquistaron en todo alrededor, todo Canaán, todo lo conquistaron, pero no en su totalidad, porque ellos decidieron dejar a los cananeos allí. Entonces los cananeos se convirtieron
en una amargura para el pueblo de Israel. Ellos desobedecieron a lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo que no quería ninguno con ellos. Sin embargo, ellos los dejaron y les cobraron impuesto. Pero estos se fortalecieron, se levantaron, porque claro, esto no agradó a Dios. Entonces vienen y ellos estaban bajo servidumbre nuevamente. Muere Josué y ellos empiezan a hacer todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre cuando Dios levantaba a un hombre, a un hombre dirigido por él, con la fuerza, que era obediente y sensible al Señor, ellos estaban bien, se dejaban dirigir, pero cuando moría, fallecía y les era quitado, ellos volvían a su nuevo estar, a hacer otra vez lo mismo y volvían a estar bajo presión, bajo servidumbre, no podían ellos por sí solos. Entonces Dios levantaba nuevamente y es aquí donde llega la época de los jueces. El Señor levantaba un juez para que los dirigiera. Entonces, voy a volver a compartir. La razón por qué estoy haciéndolo de esta manera es porque siento como que tal vez no estamos, ¿cómo explicarme? Conectados cuando no me dejo ver. Entonces, pero yo estoy acá, pero me gusta poner más la hoja del libro de la lección, pues para que ustedes la estén viendo. Pero como que yo siento que de repente tal vez eso no les hace sentir como que yo estoy ahí. Entonces, bueno, aquí estoy. Les voy a compartir nuevamente para que miremos la época de los jueces. Ven, entonces aquí viene, ellos conquistan a Canaán, pero no lo conquistan en su totalidad porque ellos dejan ahí a los cananeos y ellos pues se levantan y vuelven a estar nuevamente en servidumbre. No era la voluntad de Dios. Sin embargo, por la desobediencia hacia Dios es que ellos vuelven a estar en esta situación y Dios levanta a un juez. El Señor levantó el primer juez, a Otoniel. Luego la escritura nos habla acerca de Gedeón. Gedeón, vamos a leer en Jueces 7, 19 al 22. En total los jueces fueron 15 jueces y una mujer que siempre el pueblo de Israel caía en servidumbre, en opresión, en aflicción de espíritu. Ellos volvían nuevamente a rogarle a Dios. Dios levantaba un juez para liberarlos y el pueblo parecía estar bien. Mientras ese juez vivía, pero moría, ellos volvían otra vez. Entonces era un pueblo de mucha pena, de mucha desobediencia, no sabían hacer lo bueno. Entonces, miramos en Jueces 7, 19 al 22. Permítanme. Entonces, hablando de Gedeón, cuando Gedeón, el Señor lo llama a ser juez, estaba escondido de todos los madianitas porque estos los tenían oprimidos y les quitaban todo el alimento, toda la cosecha de ellos se las quitaban. Entonces ellos estaban bajo presión. Leemos en el versículo 19, capítulo 7, versículo 19. Bien. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firme cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr, dando gritos y huyendo.
Y los 300 tocaban trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Entonces, esto es de cómo el Señor les dio la victoria al pueblo de Israel por mano de Gedeón. ¿Qué sucedió? Sucedió que los madianitas los tenían oprimidos. Ellos tenían que aguantar hambre porque toda la cosecha de ellos se las quitaban. Estaban bajo un yugo fuerte. Y así estuvieron por 7 años hasta que el Señor levantó a Gedeón. Y él estaba escondido y el Señor le dice, Gedeón fuerte y valiente, el hombre fuerte y valiente, y lo levanta y le conduce de manera que este se hace de un gran número de hombres que se suponía que iban a luchar contra los madianitas, pero el Señor le fue direccionando, ustedes lo van a mirar en la Biblia, le fue direccionando de cómo él tenía que escoger a los que iban a ir y solamente se quedó con 300. Ellos eran, y ya les digo, eran, porque eran un gran número ellos. Ya les digo. Les voy a leer aquí, he encontrado. En total eran 32,000. De los 32,000 solo quedaron 300, porque el Señor dijo en Jueces 7, versículo 2, le dijo el Señor a Gedeón, bueno, que cuando el Señor le hace el llamado le cambió el nombre porque él se llamaba Jeroboal, pero el Señor le puso Gedeón, la Biblia lo especifica. Dice, levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Vean por qué. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Entonces, eso es lo que nos dice en la Biblia, de que diga el débil fuerte soy, porque en nuestra debilidad está su fuerza y nos hace pues de que nosotros reconozcamos, no lo hice yo, no fueron mis fuerzas, no fue mi capacidad, no fue mi habilidad, no fueron mis estudios. No, todo eso es bueno, pero no fue eso lo que me hizo llegar donde estoy o lo que hago, sino Dios. Entonces, para que Dios se lleve toda la gloria, a veces, vean mis hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesús, tenemos a veces algunas dones o habilidades que el Señor las torna. Nos quita esas habilidades y nos da otras. Eso pasó conmigo. Yo pudiera decir, yo era multitask o multiuso, no sé, podía estar en un lado y en otro lado y wow, ahora yo no puedo. Yo soy muy torpe para esas cosas. Yo me acuerdo que yo podía ir manejando y agarrar una dirección. Yo podía cambiar el pañal a mi niña y podía estar hablando por teléfono, darle su mamila y todo. Yo podía hacer muchas cosas y me creía muy inteligente y yo me creía, oh, wow. Entonces, pero yo vine a los pies del Señor y el Señor fue quitando gradualmente todo eso, pero me fue dando otras cosas que yo sé que en Él son las que necesito. Aquello no lo necesitaba. Entonces Él me fue dando lo que yo necesito para que yo pueda a depender siempre de Él. No depender de mis fuerzas, ni de mis habilidades, ni lo que adquirí en el mundo, sino que Él se lleve toda la gloria. Y aquí me pueden ver. No todo lo puedo retener en mi mente. Sin embargo, tal vez a Él le agrada de que yo esté aquí y Él se lleva toda la gloria. Entonces, este es lo que pasó con el pueblo de Israel. Eran mucho. Pues el Señor les dijo, para que no se alabe Israel, diciendo mi mano me ha salvado.
Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, perdón, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000. Eran 22,000 los que se devolvieron y quedaron 10,000. Y así gradualmente hasta que llegaron a 300. Y en el versículo que leímos anteriormente, donde decía de cómo el Señor, ellos tocaban trompeta, estos 300 tocaban trompeta, el Señor a los enemigos, entre ellos, uno al uno, se levantaban la espada y entre ellos se aniquilaban. Esa es la maravilla que Dios hace. Él no necesita un ejército. Puede dar la victoria con uno como puede dar la victoria con 300. Y más adelante hablaremos acerca de Jonathan, de cómo el Señor dio la victoria a Jonathan con él y su siervo y mataron a 300 de los soldados del pueblo filisteo en aquel entonces. Entonces Dios puede dar victoria con uno, con mucho. Lo importante es nuestra disposición, nuestra humildad y que nosotros verdaderamente nos pongamos en sus manos. No son nuestras habilidades ni todo lo que sepamos de la Biblia. Es el Señor en nosotros quien hace las cosas y a veces hay personas que saben mucho de la Biblia y al momento de hablar la usan para atacar o para discutir o para sentirse más que los demás o para o para tratar de poner juicio en otro, no con compasión, no con el deseo de querer llegar a esa persona. Entonces esas palabras son como dijo el apóstol Pablo, címbalos resonantes, son huecas, no llevan amor en sí y sin amor no somos nada. Fue el amor hacia nosotros que hizo que el Señor diera su vida por nosotros. El amor mueve al mundo. Entonces, tener eso siempre presente en nosotros. Entonces, continuemos, hablemos acerca, bueno, de cómo el Señor pues le dio la victoria a Gedeón, muere Gedeón, y el Señor levanta a otro juez, y así sucesivamente. Sansón, este es otro de los jueces, Sansón, un hombre muy, muy fuerte, y no era fuerte por su condición de cómo él era, sino porque en él habitaba la presencia de Dios, la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, Sansón, tal vez por su gran fuerza y los dones, él era, se puede decir que el juez más conocido que los demás, el más famoso, más conocido, aunque él no era gigante y su fuerza y poder no estaba en el brazo de carne ni en su cabello largo, sino en la presencia del Dios Todopoderoso, como lo he dicho. Este poder es para cualquiera. Este poder es para ustedes, para mí, para el que quiera. Este poder es para cualquier siervo de Jesucristo hasta el día de hoy. Sin embargo, las más fuerzas que tenemos, la más grande es la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas. Fue tan fácil para Dios el obrar con un hombre como con 300, como le había dicho hace ratito. Le estoy leyendo aquí parte de mi libro de estudio. Sansón siempre andaba solo. Él no tenía seguidores ni ayudantes. Solamente él fue comisionado y empoderado por Dios en aquel entonces. Vino su caída cuando se enamoró con una filistea, que era del pueblo enemigo. 3 veces Sansón aguantó la tentación, pero la cuarta, él no pudo y él descubrió su secreto. ¿Cuál era? Que en él radicaba la presencia de Dios. Su cabeza, que nunca sintió una navaja pasar sobre ella, era un símbolo de consagración a la voluntad de Dios. Al perder su cabello, él perdió su testimonio de Dios. Cuando los filisteos vinieron la cuarta vez, él se sacudió y como siempre, él pensó que iba a poder, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El resto de su vida le hicieron moler en la cárcel
sin vista ni esperanza. Él trabajaba día tras día sabiendo que un día él tendría la presencia de Dios, pero ahora no quedaba nada. Vamos a tener cuidado, hermanos, con los placeres del mundo que entrepan el alma y llevan a la ceguera espiritual y servidumbre. Esto es lo que ocurría siempre al pueblo de Israel. Esto continuaba y era como algo sin fin, ¿no? ¿Cómo explicarme? Era muy repetitivo. La verdad se me va la palabra. Después de un tiempo su cabello le creció y su fuerza volvió. Los filisteos hicieron una gran fiesta para sus dios falso y trajeron a Sansón para que fuera signo de burla. Su último grito fue para que Dios se manifestara una vez más con su poder. Dios le dio la fuerza para tirar los pilares del templo, causando un gran derrumbo que mató más filisteos en la muerte de Sansón que en toda su vida. Muy, muy, muy importante. Sansón, un hombre que tenía voto de nazareno, que no había pasado navaja sobre su cabello, le hace muy conocido por causa de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no ser nosotros conocidos por causa de nuestra facilidad de darnos a la tentación. Entonces, hablamos ahora acerca de Samuel. La primera cosa que Samuel nos dice es el poder de la oración de su preciosa madre. Samuel nació a causa de la oración fervorosa de su buena madre. Cuando su oración fue contestada y el hijo nació, lo presentó al sacerdote Elí diciendo: yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. No es accidental que la Biblia menciona tantas veces que detrás de los grandes hombres de mucho carácter casi siempre había una esposa o una madre de oración. Atentas, mujeres, porque nosotras se pudiera pensar que tal vez no tenemos el mismo rol que los hombres, pero como hay un dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y eso le agrada a Dios, porque en lo secreto Él sabe quiénes somos, y más si somos unas mujeres de oración, lograremos ver a nuestra descendencia, a nuestro esposo, llegar muy lejos. Entonces, no dejemos de orar por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Yo todavía no tengo nietos, pero los voy a tener y nunca dejaré de orar por ellos. Si Dios me permite conocerlos, verlos, gloria a Dios por ello. Los bendigo desde ya. Así que la Biblia nos dice de la experiencia y manifestación de Dios en la vida de Samuel cuando él le llamó. Allí en la casa del Señor en Silo, más que todos los lugares, es el mejor lugar para oír la voz de Dios. Lleve a su hijo a la iglesia y cuando menos estés pensando, cuando menos lo creas, él podrá oír la voz de Dios hablando a su alma. Muy, muy, muy importante esto. Debemos llevar a nuestros hijos a la iglesia. No debemos dejar de congregarnos. Y a veces uno es tentado a no seguir. Y llega un momento de debilidad, una crisis de fe en nuestras vidas. Estoy hablando a los que ya tienen tiempo en el caminar del Señor. Tal vez tú eres una de las personas que, bueno, probablemente no sabes tanto de la Biblia, pero te has esforzado a estar yendo a la iglesia. No dejes de hacerlo. No dejes, porque seguramente tú con esa disciplina, esa entrega y esa constancia vas a lograr que tu descendencia sea una descendencia bendita, y verlos llegar tan lejos es la mayor satisfacción de un padre, de una madre. Dirijamos a nuestros hijos a que sean, ¿cómo explicarlo? Dependientes de Dios.
que no dependan de sus propias fuerzas, sino que dependan de Dios. Es muy, 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 muy importante. Así que pues, les animo, vean el ejemplo de Ana, vean el ejemplo de a su esposo, no tengo preciso el nombre, Elcana, un hombre lleno de Dios que siempre llevaba a sus esposas y a sus hijos a Rama para adorar a Dios. Y en esa ocasión fue cuando el Señor le contestó a Ana y le mandó a Samuel. Y Samuel vino a ser no solamente un juez, sino que un sacerdote y un profeta. Tremenda cosa lo que hace la oración, el esperar en Dios, el confiar en el Señor. Así que si estás pasando por una crisis de fe en este momento, por un momento de que ya no quieres seguir o de que de repente te llenaste de temor, hay miedo al futuro, ¿qué nos deparará esta vida, lo que hay, lo que viene? ¿Qué mundo le dejaremos a nuestros hijos? No dejes que todo eso penetre en tu corazón. Renovémonos constantemente en nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que podamos disfrutar de una paz, de un gozo constante en el Señor. Así que bien importante todo eso. Sigamos. Esto fue lo que fue Samuel, un sacerdote, un juez, un profeta. Sansón, un hombre lleno del poder de Dios, pero que desafortunadamente por darse a la tentación terminó así. Y bueno, ahí miramos la época de los jueces, 15 jueces y una mujer, Débora. Así que sí, las mujeres tenemos mucha importancia en la Biblia, bastante que pudiéramos aprender de las mujeres que hablan de la Biblia. Séfora, que al momento que el Señor, no sé si ustedes sepan, cuando el Señor vino y golpeó de muerte a Moisés, fue Séfora que hizo el culto o la preparación de quitarle el prepucio a su hijo. Entonces, las mujeres juegan un rol muy importante en la vida del hombre de Dios, en la vida de nuestros hijos, en el ministerio. No nos consideremos a un lado, separadas de eso. Somos coherederas de la gracia de Dios. Entonces, y nosotros llevamos su gloria. ¿Ven? En cualquier lugar que nosotros vayamos con nuestra pareja, con nuestros esposos, reconocen que somos cristianos porque ven a la esposa. Ella muestra santidad externa en su apariencia, en su habla, en su conducta, en su sujeción a su esposo. Esto habla de la iglesia, representamos la iglesia. Los demás nos reconocen que somos cristianas por este hecho. Si no tenemos santidad exterior, difícilmente podrán ver que somos alguien particular, alguien único, alguien especial, que somos cristianas. Entonces, continuemos la siguiente página. Aquí llegamos permiso. Aquí llegamos a la época de del reinado, cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel un rey como los otros reinos. No era la voluntad de Dios. Él quería ser el rey de Israel, él, pero por causa de la dureza del corazón de ellos, el Señor les da un rey. Y es cuando el Señor llama a Saúl, lo unge como rey. Vamos a mirar eso en la Biblia. Leemos en Samuel 8:5. Primera de Samuel 8:5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue
como tienen todas las naciones. ¿Ve? Aquí es lo que les digo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces ellos pidieron al rey. Ellos quisieron hacer como las otras naciones vecinas que ellos miraban. Siempre se iban en pos de dioses ajenos. Ellos siempre que estaba un juez, hacían las cosas. Ellos se acondicionaban, se dejaban dirigir, pero luego moría y volvían a lo mismo. Y con Samuel pasó de que ellos ya estaban atemorizados. Bueno, tú te vas a morir, ahora que nos toca hacer a nosotros. No, levántanos un rey, alguien que nos dirija. No se dejaban dirigir por Dios. Y era la voluntad de Dios el ser el rey único rey de Israel. Pero ellos, por su dureza, pidieron un rey y el Señor se los dio. Entonces el Señor manda a ungir a Saúl como nuevo rey. En el capítulo 10, versículo 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces miramos ahí cómo el Señor le ungió. El Señor lo llevó a tener grandes victorias. Por 40 años él fue rey de Israel, pero él se desvió. Él no hizo las cosas conforme al Señor lo había pedido. Y eso lo vamos a ver más ahorita en un versículo. Voy a buscarlo aquí. Entonces, en Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos habla de la desobediencia de Saúl. Resulta que Dios tenía una cuenta pendiente con el pueblo de Amalek cuando el pueblo de Israel iba cruzando por el desierto. Ellos fueron duros con el pueblo de Israel. Entonces el Señor le tenía esta cuenta pendiente. Disculpe. Le tenía esta cuenta pendiente. Y el Señor manda a Saúl a que maten todo, absolutamente todo. Pero lo que hace Saúl, mata a todos los niños, ancianos, toda la gente, pero al rey lo deja. Y lo mejor de las ovejas, lo mejor de la riqueza, lo deja. Y no siendo sacerdote, va y hace un holocausto para el Señor, un sacrificio para el Señor. Se dejó engrandecer y dejó que su vanidad y su orgullo lo levantaran, y obedeció a la voz del pueblo, sintiéndose el rey, no sabiendo él o no reconociendo que sobre él había otro más grande, que era el rey de reyes, que es Dios Todopoderoso. Entonces, manda el Señor a Samuel a decirle estas palabras que les voy a leer acá en el primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, que es mejor la obediencia que los sacrificios y es mejor prestar atención a sus palabras que la grosura de los carneros. Él no se complace en los sacrificios si no hay obediencia. Entonces dice, porque como pecado de adivinación
es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fue cuando vino el declive de Saúl por causa de su gran desobediencia. Entonces el Señor levanta a David y manda a Samuel a ungir a David como rey. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y espíritus lo dañaban, le perturbaban tanto que éste no podía estar tranquilo. Entonces miramos cuando el Señor manda a Samuel a ungir a David. En el versículo 16, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, porque Samuel llegó a la casa de Elí, perdón, de Isaí, padre de David. Y miró a todos los demás hijos varones y él miró a uno fuerte, grande, muy parecido a Saúl, porque Saúl era de los hombros para arriba más alto que todos los de Israel. Entonces dijo, este tiene porte, tiene presencia, este puede ser. Y en muchas ocasiones eso pasa con nosotros hoy en día. Miramos el porte, miramos la presencia de esa persona y decimos, oye, este es un grande, este será grandemente usado por Dios, pero miramos a una persona que tal vez pareciese insignificante a nuestros ojos. Y es ahí donde Dios hace sus maravillas para que, como vuelvo a decir, nosotros no nos llevemos la gloria, sino que toda la gloria se la lleve Él. Entonces, le dice el Señor a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así sucesivamente, hasta que envió por él, por David, y lo hizo entrar. Y dice la Biblia, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová, que antes habitaba en Saúl, ahora habitaría en David. Y el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí es cuando el Señor unge a David como rey. Para que, bueno, voy a ponerles ¿no parece? Acá está. Entonces el Señor unge a Saúl. Él empieza bien, pero desobedece a Dios. Y entonces el Señor manda ungir a David. Entonces, David había tenido una relación en la intimidad con el Señor y él sabía de qué era capaz su Dios. Cuando Saúl, ya sin el Espíritu de Dios, va y pelea con los filisteos, todo el campamento del ejército de Saúl estaban atemorizados por un gigante llamado Goliat. Entonces fue cuando David, que sabía quién era su Dios, él decidido a enfrentarse con él, mirando, teniendo la mirada en el que sí podía, en el que sí le iba a dotar de la habilidad para poder hacerlo. Él dice, ¿quién es este incircunciso que está contra el pueblo, contra el ejército del Dios Altísimo? Entonces, mata al gigante Goliat, y Saúl, al mirar la gloria que venía sobre David, el conocimiento, ¿cómo explicarme? Que él iba siendo conocido por el pueblo, empezó a tenerle celos e intenta matar a David. David huye de
de su enemigo, pero como David no había tenido una buena relación con su padre, consideraba a Saúl como su padre y este era un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca levantó su mano para dañar a Saúl. Em, pero sin embargo, a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo sus debilidades y él siempre que iba a la guerra salía victorioso porque Dios estaba con él, porque sabía llegarle a Dios, sabía adorarlo, sabía buscar de él. Sin embargo, tuvo un gran pecado, miró a la mujer de otro y la deseó para sí, la codició para sí. Entonces, por su gran pecado, Natán le deja saber, y cuando se ve al descubierto, se llena de mucho dolor y descubre su corazón a Dios arrepentido. Y el Señor le deja saber que por causa de ese pecado el hijo que les nacería a Betsabé y a él iba a nacer y iba a morir. Entonces cuando el bebé aún estaba vivo, David decide interceder por él, ayunar por él, pero cuando muere, el Señor le levanta ese luto y él vuelve a alegrar su corazón y él deja unas palabras que a cualquiera pudieran dejar perplejo y hacerlo para atrás, porque fueron unas palabras que no cualquiera los puede decir. Él dijo, él ya no está aquí, mi hijo ya no está aquí, yo iré a él y lo veré de nuevo. ¿De qué me sirve ahora llorarle? Entonces se alegró y estuvo nuevamente con su mujer y el Señor le permitió tener de ellos a Salomón. Fue el sucesor de David y el Señor le hace una promesa perpetua que de su descendencia nunca iba a faltar quien estuviera sentado en el reino. Entonces, nace Salomón. Salomón es conducido a ser rey. También lo ungen para rey. Natán unge a Salomón. En el momento de su gloria y tal vez de su esplendor, o cómo explicarme, en su momento máximo, vaya, él no pidió, porque él tenía un corazón humilde. Él no pidió el poder, él pidió sabiduría para conducir a Israel y eso le agradó a Dios y el Señor le dio esa sabiduría que después de Jesús no ha habido otro hombre más sabio en toda la tierra que este. Claro que Jesús él es la sabiduría. Entonces, después de Jesús es el hombre más sabio en toda la tierra. Y David estaba queriendo levantar un templo a Dios, queriendo hacerle un templo a Dios. Y el Señor, por causa de todas las guerras que tuvo David y de toda la sangre que se había derramado, el Señor no le permitió. Sin embargo, David guardó todas las cosas, todo el material que se iba a usar para construir el templo, y su hijo Salomón construyó el templo para el Señor. Sin embargo, a pesar de todas la sabiduría que el Señor le dio, él también le dio un mandamiento. Él le dijo, no te metas con las mujeres paganas, porque esas te harán volver tu corazón de mí. Entonces, en su vejez, se dejó llevar por todo esto y sus mujeres le hicieron pecar, le hicieron que su corazón se apartara del Señor. Entonces, habiendo sido un hombre que le hizo y le construyó el templo a Dios, que había empezado también bien, que había sido un hombre sabio, que muchos venían a escuchar su sabiduría y se vestía de gloria, de mucho lujo, de mucho, ¿cómo explicarme? De su esplendor, de las riquezas que él tenía, por causa de sus mujeres, él mandó imponer más impuestos a todo el pueblo y sus esposas le hicieron caer al punto de levantarle altares a los ídolos, a sus mujeres. Sí, así mismo.
Entonces, en Salomón fue cuando el Señor prometió que por amor de David no le iba a quitar de que se sentara en el reino, ninguno de su descendencia, pero también les dijo que iba a dividir al pueblo de Israel. Entonces, bueno, aquí miramos a Salomón, sus esposas le hacen pecar, él levanta altares a sus esposas. Hay mucho que hablar de estos tres personajes aquí en la Biblia. Cada uno gobernó por 40 años. Cada uno hizo sus hazañas, cada uno en su tiempo adoró a Dios, alabó a Dios, pero ninguno como David, que hasta el día de hoy se menciona por ese corazón que él tenía de humillarse ante Dios, de asumir sus responsabilidades por su pecado y volverse a Dios cuando él había pecado y arrepentirse. Entonces, un hombre según el corazón de Dios, un hombre conforme a su corazón, es aquel, no que sea perfecto, sino aquel que sabe reconocer sus errores, sabe admitirlos y hacerse responsable de sus pecados y arrepentirse, trabajar porque ha entendido que ha fallado y es su intención, su deseo, el no querer seguir haciendo lo mismo. Ese es un hombre que sabe humillarse ante la presencia de Dios, que sabe adorarlo y buscarlo. Entonces, eso fue lo que pasó con David. Eso fue lo que parecía también ser con Salomón. Sin embargo, se dejó, las mujeres paganas le hicieron voltear la cara a Dios y hacer lo malo ante los ojos de Dios, y por causa de eso el reino iba a ser dividido, ya había sido profetizado. Sin embargo, cuando muere Salomón, perdón, y se levanta el nuevo rey, hijo de Salomón, Roboán, no escuchó vamos a cambiarle, no escuchó a los ancianos del pueblo, sino que escuchó a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron por consejo de: si tu padre fue fuerte e impuso grandes impuestos, tú dobla eso, para que te ganes el respeto y mantengas esa autoridad. Entonces fue por causa de eso que las otras 10 tribus se rebelaron contra Roboán y levantaron a Jeroboam como rey de Israel. Entonces, no sé si se ve aquí la flechita, aquí estoy. Jeroboam es constituido rey y la capital viene siendo Samaria. Este es rey de las 10 tribus. Por causa de la rebelión de estas 10 tribus, pues Roboam se queda solamente con Judá, que son Judá y Benjamín, que son 2 tribus, y la capital es Jerusalén. Entonces, bueno, esto es lo que vino. Bueno, Judá y Benjamín se queda con Roboam. Y el Señor levantó profetas en ese entonces. Y la Biblia especifica de que, de acuerdo a esos reyes, cada uno que se levantaba era peor, y la maldad que hacía era aún mucho más. Entonces ahí es cuando viene la época de esos profetas, cuando el Señor empieza a decir: me cansé de esto, he de restaurar esto. Entonces miramos aquí, entra el personaje de Isaías a las tribus de Judá. Y esto sucede cuando el reino es dividido. 10 tribus se van con Jeroboam y las otras 2 tribus con Roboam. Jeroboam era un siervo, no era de descendencia, de linaje real, vaya. Era un siervo, era un siervo
de la casa de Salomón, de Roboán, y así fue como sucedió. Entonces, estas 10 tribus fueron en cautiverio a Asiria. Todo el pueblo de Israel fue llevado a Asiria. Y todo el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. El templo que fue construido por Salomón fue destruido por causa de los babilónicos. Entonces Jerusalén fue completamente destruida por causa del pecado de cada uno. Vamos a hablar un poquito acerca de profeta Isaías, quien vio la gloria de Dios. Fue el único que ha visto la gloria en sí de Dios. Tocaremos acerca de, porque esto es muy importante. Yo sé, esta lección es muy, muy larga, pero es importante tocar todos los puntos. De hecho, hemos emitido, perdón, omitido, hemos omitido mucha información, pero yo sé que si ustedes hacen la hoja de estudiar con su Biblia a un lado, ustedes van a adquirir bastante porque los pequeños detalles yo no se los he dado. Solamente estoy resumiendo todo para que ustedes puedan adquirir todo esto. Espero que esto les dé más deseos de querer ir a leer la Biblia, pues es muy importante eso. Pero ahorita vamos a leer acerca de esa gloria de Jesús, de las cosas del Señor, profecías que fueron hechas en el Antiguo Testamento y que son respondidas o que se llevan a cabo en el Nuevo Testamento. Miramos acerca de Jesús, el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento lo miramos en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 y vamos a tomar solamente un poco porque no vamos a hablar de todo en sí. Algo muy, muy importante es de que por causa de la desobediencia de Salomón, su hijo ya iba con todo esto, ¿verdad? Porque su hijo no miró en el tiempo final de su padre, no miró a su padre siendo conducido por Dios. Entonces, ya miramos una descendencia en decadencia, que por amor de David, el Señor no quitó a uno de su descendencia para que fuera rey. Entonces, no quitó del todo, pues, el reinado de Judá. Lo miramos en Miqueas. Voy a tener que usar el celular porque es mucho más. En su hoja de estudio tienen todos estos versículos. Es bien, bien importante de que ustedes los lean, los mediten, los guarden y los atesoren en su corazón. Miqueas 5:12. Leemos. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, no te dice desde el principio, desde los días de la eternidad. Solamente Dios pues se puede hablar de él solamente de la eternidad, o sea, de él en sí. Miramos el cumplimiento de esta profecía. Mateo 2:1. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No me parece que es. En la hoja de estudio aparece que es puede ser que sea 2:10, porque aparece que es 2:1.
porque en la Biblia se encuentra de cuando ellos fueron, de que encontraron al niño en Belén. Ahí fue donde nació Jesús, en Belén, tal cual lo dice la profecía de Miqueas. Entonces miramos en el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos no le dejaron ver, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. Esto nos deja saber que en Belén fue que nació el Señor Jesús y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Bien importante leer todos estos versículos. Yo voy a tener que checar esto y luego les mando el versículo porque no me parece bien, no está bien en la hoja de estudio tampoco. Entonces miramos Isaías 7:14, en donde dice que fue nacido de virgen, fue nacido de una virgen. No que esta fuera virgen todo el tiempo, porque una vez que ella ya dio a luz, una vez que esta ya dio a luz a Jesús, ella siguió teniendo más hijos, entonces ella no fue virgen todo el tiempo. De hecho, esta era una servidora de Jesús, era sierva de Jesús. Y en una ocasión Jesús estando con la multitud y llegan y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, muy importante notar todo esto de que en la humanidad de Jesús, María es la madre, pero de Dios, como la divinidad, no es la madre, porque ya existía desde la eternidad. Dije Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con vosotros o Dios con nosotros. Entonces, por eso entendemos de que en Jesús estaba Dios entre el pueblo. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces dice, antes de que se juntasen, antes de que se enlazaran matrimonialmente o que tuvieran intimidad, ella se halló que fue que había concebido del Espíritu Santo. Entonces nos da a saber acá, Jesús fue nacido de una virgen, una mujer una joven, pues, que ante los ojos del Señor encontró gracia. El Señor Jesús rechazado por los judíos, Isaías 53, Isaías 53:3. Isaías 53:3. ¿Por qué hago esto? Porque me he dado cuenta, hermanos, amigos, que cuando yo les dejo saber a ellos, por favor, busquen estos versículos bíblicos, léanlos. Yo regreso la siguiente semana, porque es cada semana, yo regreso la siguiente semana y si pudieron ver los versículos, oh no, entonces mejor se los dejo saber acá, porque es muy importante estas cosas. Entonces, Isaías 53 nos dice de que fue rechazado por los judíos, por su propio pueblo, perdón. Nos dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es. Entonces miramos el cumplimiento de esto, Juan 1:11. Evangelio de Juan 1:11. Y nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, a los que le recibieron, porque él vino a su pueblo y el pueblo no lo recibió.
lo rechazó. Mas a los que le recibieron, a nosotros, a los que creemos en su nombre, Él nos ha dado potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Llevamos ese nombre con nosotros. Ese nombre fue invocado en nosotros. Si tú todavía no te has bautizado en su nombre, es importante de que lo hagas, porque el bautismo sí es para salvación. De hecho, es lo primero. Y una vez bautizado, uno empieza a tener esa vida en obediencia al Señor, en consagración al Señor, de crecimiento espiritual. So, es lo primerito, es lo primerito, lo primero, y es un acto de obediencia. Por eso es que es de salvación. La Biblia dice que este bautizo que ahora nos salva, o sea, que es para salvación el bautizo. Y muy importante que entendamos esa parte. Vamos a ver Zacarías 11:12, donde dice que fue vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. 11:12. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Qué representan estas 30 piezas de plata? Todo el pecado. Todo el pecado en aquel que no conoció pecado, que se le impuso a él. Eso es lo que representan esas 30 piezas de plata. Miramos el cumplimiento de esto, Mateo 26:15. Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y esto es hablando de Judas, de cuando él entregó a Jesús por esas 30 piezas de plata. Así fue como le traicionó, y todo estaba escrito en la profecía, en las escrituras. Entonces, al pueblo de Judá, el Señor les mandó a Isaías, a Jeremías, un gran profeta que siempre intercedió por el pueblo de Judá, que se lamentó por ese pueblo, a Daniel, que estando ya en el cautiverio en Babilonia, él todavía seguía profetizando, incluso de los tiempos finales. Un gran profeta y un gran siervo y fiel a Dios, que a pesar de todas las veces que corrió peligro, se mantuvo fuerte en su convicción, en su fe, en su decisión de permanecer en Dios. Por otro lado, tenemos para las 10 tribus a los diferentes reyes, disculpen, a los diferentes reyes que se les fueron dados a estas otras 10 tribus. Tenemos a Elías, un gran siervo de Dios, un gran profeta que era sujeto sujeto a la naturaleza pecaminosa. Él era sujeto a la carne. Tenía sus debilidades, sin embargo, fue usado grandemente por Dios porque era comprometido, era decidido, él amaba a Dios, celoso por la obra de Dios. Y miramos a su sucesor, que fue mucho más grande, Eliseo, todo lo encuentran en su hoja de estudio. Por favor, háganlo. No todo lo puedo decir, pero son personajes en la Biblia, personas altamente llenas de Dios, por los cuales podemos tener grandes enseñanzas para ponerlas hoy en práctica. En nosotros aprendemos tantas cosas de estos varones de Dios, personas entregadas a Dios. Por otro lado, tenemos a Jonás que fue enviado a Nínive y se rehusó
porque sabía que Dios era misericordioso y no tenía el amor, compasión por las almas como lo tenían los otros profetas. Y bueno, yo me imagino todos han de saber lo que le sucedió a él. Fue llevado al vientre de una ballena y escupido a los 3 días para que él pudiera hacer la voluntad de Dios. Y a veces toca eso, toca que el Señor nos humilla hasta lo más bajo para llevar a cabo su plan, porque los planes que Él tiene para nosotros son mejores que los que nosotros mismos podamos pensar o decidir querer hacer. Debemos mantenernos confiados en Él y hacer su voluntad y tener esa plena confianza de que Él estará con nosotros siempre, siempre. Entonces vemos acá, los reinos fueron divididos, 10 tribus con Jeroboam, un siervo de la casa de Judá, en Israel, que fueron 10 tribus, y la capital fue Samaria. Y Dios les dio a Elías, a Eliseo, a Jonás y otros muchos profetas para el pueblo de Israel, pero el pueblo continuaba haciendo lo malo hasta que llegó llevado a cautivo a Asiria. Entonces, por el otro lado, Judá, lo mismo, cada rey que se levantaba era peor que el que estaba antes, y el Señor les dio profetas, Isaías, Jeremías, Daniel y otros muchos más profetas que el Señor les dio. Sin embargo, fueron llevados cautivos también para Babilonia. Entonces, aquí vemos esa decadencia, el pueblo de Israel siempre fallándole a Dios, y por otro lado, Dios siempre con su misericordia queriendo llevarlos por mejor camino. Miramos también cuando pasó el tiempo, los 70 años que ellos iban a estar en cautiverio, el Señor levanta a Nehemías, levanta por la dirección de Esdras, el Señor los lleva de nuevo, los restaura nuevamente el remanente, levanta a Ageo, a Zacarías, para que les dé ánimos mientras ellos están otra vez construyendo el templo. Este templo todavía está, cuando Jesús viene a la tierra, hubo un periodo de 400 años de silencio, donde no se escucha nada de profecía, donde no tenemos nada escrito de qué sucedió en ese entonces, pero sabemos por lo que ya está escrito anteriormente en el Antiguo Testamento de qué sucedía en ese entonces. Y entonces miramos en el nuevo ambiente, o en el nuevo clima, miramos a Jesús llegar, y el pueblo de Israel está bajo el yugo romano, pagando impuestos y todo esto. Pero cuando el Señor se llega a la promesa, la profecía de que ellos debían regresar a su pueblo nuevamente, a Israel, a Jerusalén y a Israel, a construir nuevamente el templo. Ellos tuvieron mucha oposición, mucha oposición, y los pocos que eran devotos de Dios, estaban tan contentos, tan alegres, y en el momento que ellos se ponen a construir el templo, la palabra de Dios nos dice de que de tanto alegría, que unos de júbilo, con alabanza, y otros llorando, de alegría, de oración. El ruido era tan fuerte que los reinos vecinos, las ciudades vecinas se dieron cuenta, y estos vinieron a hacer de gran oposición. Pero todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien.
ellos al final, a pesar de toda esta oposición que tuvieron, estos mismos que les hacían de tropiezo o de trancapié, vinieron a ser de bendición para ellos. Como dice, he escuchado dichos que dicen, cuando Dios ordena, hasta Satanás nos debe bendecir. Tiene que, porque ha sido el Todopoderoso quien lo ha ordenado. Entonces, eso fue lo que pasó aquí con el pueblo de Israel y de Judá, que ellos mismos tuvieron que pagar tributo y dieron también los animales que se tenían que ser llevados para todos los días para el holocausto. Así que de ellos salió. Entonces, todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Así que me disculpan aquí por esto. Entonces, eso es lo que vino siendo esta lección número 4. La semana que viene miramos la lección número 5. Me gustaría leer una información aquí de mi libro de estudio para ustedes acerca de las profecías de la nación de Israel. En Ezequiel, hace 2000 años, esto nos pide de que leamos Ezequiel 37, 1 al 14. Ningún evento en esta generación presente tiene más importancia e impacto que la restauración de la nación de Israel en la tierra palestina. Todo esto es según la profecía que Dios le dio en su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El capítulo 37 de Ezequiel es un fenómeno. Hace 3000 años los judíos eran una raza muy importante en la tierra. Cuando Tito, el emperador romano, conquistó la ciudad de Jerusalén, empezó la reducción de la población de 10 millones a no más de 3 millones. Ellos estaban esparcidos por todos los lados del mundo. Por 1800 años no había más de 3 millones de judíos, porque ellos estaban esparcidos. De ser una de las ciudades más grandes, de ser una de las razas más grandes, vino a ser una de las más pequeñas. Tan tarde como en el año 1850, los historiadores estaban escribiendo libros acerca de los judíos desvanecidos. Esta es la raza judía muriéndose, porque se mantienen estática. Entre los años 1850 a 1960, los judíos se multiplicaron a pesar de que Hitler había matado a 6 millones y Stalin a otros 5 millones. Hoy día se encuentran más de 18 millones de judíos. La profecía del Antiguo Testamento nos declara que en los postreros días que ellos iban a regresar a su tierra. Eso lo encontramos en Amos. Ya les digo. En Amos, Ezequiel, Amos, Sofonías. Bien importante eso, es una profecía acerca de que el Señor les está diciendo de que ellos iban a ser una nación. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento nos declara que en los postreros días que ellos iban a regresar a su tierra y poseerla sin armas modernas, entrenamiento ni apoyo. Menos que 800,000 judíos conquistaron su tierra de los 5 países árabes que tenían más de 42 millones de árabes. Israel vino a ser una nación en 1948 y su población ha crecido a 2,5 millones. En 1948 reclamaron solamente 200 hectáreas de la tierra, pero hoy día tienen más que 33,600 hectáreas. Han edificado 6 ciudades y su exportación es 12 veces de lo que era en 1948. Lea Sofonías 3:20
Y Amos 9:15. Esta es la profecía que les está diciendo que ellos volverían a ser una nación. En ese entonces ellos todavía no tenían, no habían sido pues constituido una nación. Cuando Israel tomó la tierra de Palestina hasta la muralla de Jerusalén, ellos pararon por bastante tiempo para conseguir refuerzos y las naciones árabes juntaron sus fuerzas e hicieron una pared sólida de resistencia. En Lucas 21:24, capítulo 21, versículo 24, Jesús les dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Entonces, luego Nehemías que se da cuenta que Zorobabel había llegado, voy a poner otra vez. Ay, ¿dónde está? Bien, aquí estamos. Ténganme paciencia porque esto no me quiere funcionar. Ahí está, ahí está. ¡Yay! ¡Qué bueno! Ok. Nehemías, darse cuenta que Zorobabel, aquí Zorobabel, había conducido al pueblo para empezar la construcción del templo, regresa para edificar las murallas. Cuando ellos miraron mucha oposición, Ageo y Zacarías levantaron otra vez el ánimo y les dejaron saber que Dios estaba con ellos, que Dios estaba con ellos. Entonces, lean Esdras, capítulo 1, del verso 1 hasta el 4, y luego capítulo 6, aquí están, vean, capítulo 6, versículo 14 al 15. Después de esto, de que fue construido un templo muy inferior a como había sido el templo de Salomón, el templo que Salomón hizo, hubo este periodo de 400 años y ya, bueno, les acabo de leer lo que pasó durante ese tiempo, de cómo ellos fueron subyugados, vinieron a ser esa nación, ya vinieron a ser esa nación, tuvieron mucha oposición, nos habló de Hitler, como Hitler había hecho una gran matanza de judíos, pero ellos volvieron y se multiplicaron, vinieron a ser a estar establecidos como una nación. Luego Tito, dirigido su tropa, llega pues a Israel y tienen esta guerra, y después pues estos fueron esparcidos, muchos fueron esparcidos y se mantuvieron después bajo el yugo de Roma. Esto ya cuando ellos ya están bajo el yugo de Roma es cuando nos aparece nuestro Salvador Jesucristo. Y bueno, allí vamos a estar hablando acerca de todo esto más adelante en el Nuevo Testamento. Así que hasta aquí termina el Antiguo Testamento y estamos bajo la dispensación de la ley. Hemos visto por hoy, voy a quitar esto porque no pueden ver. Hemos visto por hoy lo que fue la época de cuando Josué cruza el río Jordán, la época de los jueces, la época de los reyes, cuando el reino fue dividido, cuando fueron llevados cautivos unos a Siria, otros a Babilonia, luego regresaron nuevamente, unos a construir el templo, Nehemías a levantar las murallas, toda la oposición que tuvieron, como el Señor los libertó, y esos que habían sido habían preparado todo, pues ellos mismos tuvieron que pagar tributo al pueblo de Israel para que se hiciera el holocausto, la ofrenda para el Señor, y para que se siguiera construyendo el templo. Así que sí, lo que el enemigo prepara para contra de nosotros, el Señor lo va a tornar para bien, como pasó con Mardoqueo y con Amán, cómo Naamán había preparado la horca y cómo ellos habían, esto es cuando ellos estaban allá en Persa. Entonces, cómo ellos habían sido sentenciados a muerte y el Señor los libró, y lo que había sido planeado para Mardoqueo, que era fiel a Dios y que amaba a Dios, que había criado a Esther, su prima Esther, por la intercesión de ellos ese día,
que iba a ser de lamento y de lloro, Dios lo convirtió en un día de alegría. Y aquí es donde tenemos lo que viene siendo la fiesta de Purim, la fiesta de que los judíos siempre la celebran, recordando de cómo Dios tornó un día que iba a ser de dolor a un día de alegría. Entonces, así mismo el Señor hace. Si ustedes ahorita, no sé dónde están, los que están en Venezuela, otros en otras partes, nosotros aquí. La vida del cristiano es siempre en una constante lucha, prueba, y estas pruebas son muy necesarias porque son como una escalerita para llegar al cielo. Estas nos preparan y nos hacen tener una fe más sólida, más fuerte. Cada prueba nos ayuda a desarrollar una confianza más en el Señor y a depender más de Dios. Entonces, eso malo, el Señor lo torna para bien. Así que no le llamen malo a esto que estamos pasando hoy en día. El Señor está llamando a su gente, está queriendo que su gente vuelva a su rebaño. Él está tratando con muchos. Es momento de oír su voz y acercarnos más a Él. Y Él va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros corazones, todo nuestro ser, y nos va a llenar de mucho gozo y paz. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No se les olvide. Muchas gracias por haber estado conmigo. Me siento pues muy contenta de que pues estamos llegando a esta lección número 4. El lunes que viene miraremos la lección número 5 y solamente son 10 lecciones. Hasta aquí hemos terminado el Antiguo Testamento. Hemos visto, como ustedes ya pueden ver, la creación del hombre, el pecado, la primera dispensación que fue la inocencia, luego la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley. Todas estas cosas, la reconstrucción del nuevo templo, cómo el pueblo de Israel vino a ser una nueva nación, y hay mucho más. Y luego empezamos el lunes que viene en el Nuevo Testamento, así que espero que estén ansiosos como yo por querer aprender más y querer pues retener un poquito en nuestro corazón. Así que gracias por estar conmigo. El Señor Jesús les bendiga, Dios los guarde. Si tienen alguna necesidad, yo estoy llorando por ustedes. Yo no los conozco, yo no sé todos no sé los nombres de todos, pero lloro por ustedes. Cualquiera que ustedes tengan una necesidad, que sea Dios ministrándola, que sea Dios obrando en sus vidas, que sea Él dando eso que tanto anhelan, que tanto necesitan, que tanto desean. No se les olvide, siempre hay tiempos difíciles, pero que después estos vendrán a ser un gran testimonio y un tiempo en donde nos alegraremos de dónde Dios nos ha sacado, de cómo Dios nos procuró, nos guardó durante, estuvimos en un tiempo tan difícil. Así que sigan adelante, el Señor Jesús les bendiga. Nos miramos en la próxima lección. Bendiciones.